Las crisis de los países árabes mantienen en vilo al mundo entero y colocan a las grandes potencias ante varios frentes. Las fuerzas que están sacudiendo y reacomodando las placas tectónicas del mapa político en Medio Oriente y el norte de África son el resultado de las tensiones acumuladas en las sociedades de esos países tras décadas de intervención en la región por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos. En el caso particular de Washington, los motivos históricos que se prolongan hasta la actualidad son dos. La decisión de atar la política exterior estadounidense a la seguridad de Israel y controlar los recursos petroleros de la zona. Estos objetivos fueron cumplidos hasta ahora con un enfoque deliberadamente contradictorio. Mientras los discursos públicos de los sucesivos gobiernos y funcionarios estadounidenses hablan de la necesidad de democratizar Medio Oriente y presionan o amenazan incansablemente a los países considerados enemigos, como es el caso de Irán y Siria, los mismos funcionarios sellan alianzas y acuerdos fácticos con regímenes dictatoriales, revoluciones convertidas en autocracias y monarquías absolutas sentadas sobre fabulosos recursos derivados del petróleo. La dinámica política del denominado mundo árabe ha favorecido esos designios. En muchos de estos países, los líderes surgidos de las antiguas revueltas anticolonialistas de la mitad del siglo XX fueron cambiando sus iniciales proyectos nacionalistas y panarabistas por presidencias vitalicias que solo pudieron sostenerse en base a la opresión de sus respectivos pueblos y generaron redes de nepotismo y corrupción. Occidente apañó esta mutación porque a cambio de legitimidad política y ayuda económica y militar, estos gobiernos, con pobres récords en derechos humanos y nulas credenciales democráticas, garantizaron las líneas maestras del statu quo buscado por Estados Unidos y sus socios principales en Europa. Como ha ocurrido en el pasado con otros socios impresentables, cuando los crímenes contra sus conciudadanos se convierten en un escándalo internacional, o la corrupción obstaculiza los negocios, la Casa Blanca les retira el apoyo y acuerda con sus sucesores una transición controlada que les garantice niveles de influencia política similares. Este modelo es el que parece haber dejado de funcionar desde que el triunfo de la revuelta popular tunecina se convirtió en inspiración para otros países árabes, incendiando el Magreb para desconcierto y desesperación de los diseñadores de la política exterior occidental. Libia se ha convertido en el foco más caliente de esta ola de levantamientos populares en países árabes desde que se iniciaron las primeras protestas en territorio libio el 15 de febrero de 2011. La crisis se encuentra en este país en una fase de guerra civil, enfrentando al debilitado gobierno de Muammar Gaddafi, que resiste en Trípoli, la capital, con opositores respaldados por numerosas unidades de las Fuerzas Armadas libias que controlan vastas zonas del país, incluyendo ciudades estratégicas como Zawiya, Misrata y Benghazi, donde se ha constituido un gobierno interino. هذا اسمه عندنا من 10 أو 11 يوم فاتن اسمه مدمر قذافي وإحنا نعرف ما يعني كلمة مدمر باللغة العربية. Gaddafi retiene el apoyo de parte de los militares, a los que se suma un ejército de mercenarios provenientes de Sudán, Nigeria, Chad y otros países africanos. La ofensiva de estas fuerzas contra varios de los bastiones controlados por los rebeldes fue repelida con éxito, lo que podría indicar que, si no media una intervención externa, el país podría estancarse en una guerra civil de considerable duración. Will you leave Libya? Gaddafi contaría con un apoyo inestimable, lo que explica su actitud desafiante. El vecino gobierno de Argelia estaría, según varias fuentes, apoyándolo con logística, armamento e incluso unidades militares. Es que en Argelia, el gobierno del presidente Abdelaziz Bouteflika también está hackeado por protestas callejeras y teme que la caída de Gaddafi amenace su supervivencia, alentando a los opositores argelinos a un camino similar.
Por eso, además de ayudar a su vecino, está preparando a su propio aparato represivo para esa contingencia, mientras despliega una ofensiva diplomática ante la Unión Europea, utilizando el mismo argumento que Gaddafi y antes que él, Hosni Mubarak en Egipto y Ben Ali en Túnez, que Occidente debe apoyar a su gobierno si no quiere que Argelia caiga en manos del fundamentalismo islámico. En Bahrein, una pequeña isla situada cerca de las costas occidentales del Golfo Pérsico, la monarquía encabezada por la familia califa, de origen sunita, enfrenta protestas persistentes de la mayoría chiita, que constituye más del 70% de la población, en demanda de mayor apertura y participación política. La revuelta se inició a mediados de febrero de 2011 y fue duramente reprimida por la policía. Pero los opositores han continuado sus demandas, respaldadas con marchas multitudinarias. We want to achieve the national unity of Bahrain, and we will insist on our demands until we achieve all of them. La situación allí preocupa especialmente a Washington, ya que Bahrein alberga a la quinta flota estadounidense y es un enclave vital para el objetivo de hostigar a Irán. En el caso de Yemen, al sudeste de la península arábiga, Ali Abdullah Saleh, el hombre fuerte que ha gobernado el país desde 1978, tiene problemas anteriores al actual levantamiento, con rebeliones tribales y religiosas, desde que las zonas norte y sur del país se unificaron bajo su mandato en 1990. A una insurgencia separatista chiita en el norte, con la que se enfrenta desde 2004, se agregan grupos radicales islámicos situados al sur del país, a los que se acusa de estar vinculados a Al-Qaeda. طالبنا اسقاط نظام والعمل على خلق دولة مدنية تتسع الجميع وتحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. لا نريد دولة لأسرة أو لحزب أو لقبيلة أو لفئة، نحن نريد دولة لكل اليمنيين، وبهذا السبب فلا بد من اسقاط هذا النظام والعمل على بناء نظام جديد. Para combatirlos, Abdullah Saleh ha autorizado operaciones militares de Estados Unidos en suelo yemení. Su posición pro-estadounidense y una corrupción generalizada que beneficia a su familia y allegados alienta en el actual contexto una férrea oposición que lo obligó a anunciar que no volverá a ser candidato a la presidencia y ahora exige no solo su salida del país, sino el abandono por parte de su entorno de todos los puestos que detentan en la administración y las Fuerzas Armadas. En Djibouti, pequeño país ubicado en el Cuerno de África y de mayoría musulmana, protestas callejeras demandan la renuncia del presidente Omar Guelleh, un ex policía que gobierna Djibouti desde hace 12 años y busca un tercer mandato. La respuesta de su gobierno fueron detenciones masivas que están exacerbando la oposición a su gobierno. En tanto, la cuna de la revuelta árabe, Túnez, atraviesa un periodo transicional e inestable que probablemente se prolongará hasta que el gobierno provisional llame a elecciones. La demanda de que la administración interina no incluya a ningún político asociado al depuesto presidente Ben Ali produjo recientemente nuevos brotes de violencia que terminaron con 5 muertos y la renuncia del primer ministro Mohamed Ghannouchi. Su reemplazante, Beji Caid Essebsi, es un veterano exfuncionario del gobierno de Habib Bourguiba, antecesor de Ben Ali, pero sus 84 años arrojan dudas sobre su capacidad de conducir el país en una etapa tan turbulenta. هي استقالة ما عندها مزيد، خاطر ماهوش هو الهدف في حد ذاته في الحكومة، هي الحكومة الكلها كارها من الأول ما تعملتش، وكارها عملنا مجلس تأسيسي انتخبناه الناس الكل، يعني هو استقالته ولا مش استقالته ما عندها مزيد، خاطر ماهوش هو الهدف اللي محشنا به في الحكومة، هو إنسان معروف عليه ما عمل حتى شيء، ما سرق حتى شيء، ما هي الحكومة في حد ذاتها اللي هي من الأول ما كرهش تأسس، ما كرهش، ما عندهاش حق باش تاخذ القرارات اللي خذاتها، خاطر احنا في عهد ثورة. Por lo pronto, y luego de 20 años de proscripción, fue legalizado el partido islámico Ennahda, considerado moderado y que tendrá así en el futuro un rol cierto en la política tunecina. Egipto también espera.
Luego del derrocamiento de Mubarak, las Fuerzas Armadas, que se encuentran a cargo del poder, confirmaron que un referendo constitucional, que se celebraría el 19 de marzo próximo, será la antesala de comicios parlamentarios en junio y una elección presidencial un mes después. La poderosa hermandad musulmana reclama un reemplazo de todo el gabinete, integrado todavía por hombres del presidente depuesto, y la designación de ministros interinos. Mubarak y su familia, en tanto, siguen confinados en la localidad balnearia de Sharm el Sheikh e impedidos de abandonar el país mientras se investigan las denuncias por enriquecimiento ilícito presentadas en su contra. Un escenario en ebullición, impensable meses atrás, parece haber estabilizado la inestabilidad en el mundo árabe, en una reacción en cadena cuyo final todavía no puede preverse. Estados Unidos asiste a la revuelta con pocas opciones esta vez. Lo limita el frente de Afganistán, que consume sus esfuerzos y capacidades, y en menor medida el de Irak. El movimiento de barcos de guerra para vigilar el conflicto libio, al mismo tiempo que la exteriorización de sus dudas sobre la viabilidad de una intervención militar directa para deponer a Gaddafi, demuestran la incertidumbre del gobierno de Barack Obama ante un proceso dinámico que tiene como protagonistas a movimientos genuinamente populares en las calles de prácticamente todos los países árabes, reclamando libertad, dignidad y participación en las decisiones que definen sus vidas y su futuro. Eso que precisamente se llama democracia. Bueno, fuerzas del cambio desatadas en África del Norte, en el mundo árabe, manifestaciones en Bahrein, en Yemen, en Argelia, cambios en Egipto, cambios políticos en Egipto, pero sin duda el punto más sensible sigue estando en Libia en este momento. Hay un cercamiento extranjero también al candidato Gaddafi, líder Gaddafi, al mandatario Gaddafi. En este momento están llegando barcos a la isla de Creta. En la isla de Creta hay una base militar de Estados Unidos y allí están llegando un portaaviones con 1.200 marines, además de helicópteros y aviones, y también anfibios, además de otras fuerzas de la OTAN. Todo indicaría que pueden estar o que se estarían preparando para alguna eventual acción en Argelia. Pueden estar más o menos, se calcula que en 20 minutos por avión, digamos un ataque aéreo, o alrededor de 9 horas si el ataque sería por mar. Así que esto, digamos, abre todo un interrogante sobre si es posible o no una intervención extranjera, ¿no? Y esto abre otro interrogante que no es precisamente lo que suele estar presente en los medios cuando se analiza el tema árabe, que mientras hay una disputa, hay una reacción popular en demanda de mayores libertades, mayor democracia. Lo que estamos viendo es un escenario donde se prepara una intervención militar de parte de Estados Unidos, no justamente con esos mismos objetivos, sino lo que marcábamos en el informe al iniciar, al presentarlo, es decir, el tema de la intención del dominio territorial que tiene Estados Unidos de esa zona, lo que significa geoestratégicamente la zona del mundo árabe y además el recurso petrolero, sin ninguna duda. Sí, imagínate un asentamiento militar en esa zona de África tan requerida también por China, por otra parte, ¿no? Porque ahí China está muy presente. Pero yo te digo, me parece que el tema de la intervención, la posible intervención militar, en realidad tiene bastantes dificultades. Yo creo que en todo caso, tanto Estados Unidos como las potencias, si pueden resolverlo con Gaddafi fuera del poder y una oposición que, por otro lado, recordemos que está usando las banderas de la monarquía como insignia. O sea que es una oposición, como decíamos, estas tribus del este son tradicionales, son las que dominan el tema petrolero, pero también son muy conservadoras. Si pudieran, digamos, resolverlo por ese lado, lo resolverían. Si no hay opción, puede ser o por el lado de los, digamos, de un juicio político a nivel internacional por el tema de derechos humanos, violación de derechos humanos o algo por el estilo, o, bueno, como última instancia me parece que sería el tema militar. Pero te quiero contar una cosita por el tema de Creta, porque obviamente el gobierno griego, fíjate vos qué interesante, el gobierno griego tiene que dar también de alguna manera algún visto bueno, y ya dijo, si Naciones Unidas no da permiso para estas acciones militares, nosotros nos oponemos, porque imagínate Grecia, que está, vos sabés bien, incendiada en este momento
por otra crisis. Por otros motivos que le den más motivos para... Los griegos no quieren saber nada de que haya una intervención desde su territorio. Entonces acá se arma una situación un poco complicada. Y en este escenario aparece esta semana un pronunciamiento mucho más explícito de parte del gobierno de Venezuela, de Hugo Chávez. También hubo declaraciones en análisis que se han difundido de Fidel Castro, con respecto a evitar justamente impedir este tema de la resolución militar del conflicto. Y esto, sé que en algunos sectores del mundo árabe esto fue bien tomada, esta propuesta. En otros lugares, sí, no tan del mundo árabe, no tanto. No tanto, en la Liga Árabe, sí. Mirá, esto es una propuesta de armar una comisión de países amigos para ver si pueden mediar entre justamente los rebeldes, digamos, o la oposición y los leales a Gaddafi, ver si se puede lograr una salida política. Justamente el embajador de Brasil en Trípoli, Jorge Ney Sousa de Fernández, el jueves dijo que había sido convocado por Gaddafi para proponerle esta posibilidad de formar una comisión. Por ahora Lula, que era una de las propuestas, no ha dicho nada, sus asesores no han comentado esta posibilidad, tampoco la han negado. Y la otra que tiró ayer el presidente de Venezuela fue la posibilidad de que sea Carter. Lo cual me parece difícil, pero bueno, Carter y su institución, que en general presentan como observadores en las elecciones o de mediadores, la posibilidad de que la Fundación Carter se presente en este caso. Ya el Departamento de Estado salió a decir que de ninguna manera estaban interesados, que Gaddafi se tenía que ir. Fíjate que empezó el 15 de febrero, hoy es 5 de marzo, o sea, tiene 20 días. Realmente decir que ya no tienen tiempo, que ya se le pasó el tiempo para la mediación en 20 días de conflicto, la verdad que es un poquito grave, ¿no? Sí, además por lo que significa esta situación en Trípoli, Libia en general, que no solamente es la resolución del tema Gaddafi y el tema Libia, lo que está significando para el resto del mundo árabe. Bueno, veíamos en el informe la directa incidencia que tiene sobre Argelia, por eso la intervención, la participación también de Argelia en tratar de resistir o sostener a Gaddafi, digamos. Hay un montón de factores que se juegan detrás de esto. De ninguna manera se puede simplificar el tema con 2 o 3 elementos solamente, ¿no? Y en esta negativa de Estados Unidos, más allá de que una cuestión de tiempo, pareciera estar directamente el interés de terminar de una forma fulminante con estos regímenes que han sido la principal resistencia a las políticas de Estados Unidos en la región. Sí, fíjate que el caso Lockerbie, por ejemplo, que fue uno ¿se acuerdan? El caso del avión, del atentado del avión Pan Am que cayó sobre la localidad de Lockerbie y que fue por muchísimo tiempo uno de los elementos con que se lo castigaba a Gaddafi cuando estaba en el eje del mal o lo que se llamaba en ese momento los países canallas. Se le había perdonado este último tiempo cuando Gaddafi se acerca a Occidente, cuando se hace amigo de Tony Blair, en ese momento el presidente Bush. El tema Lockerbie quedó prácticamente desplazado, incluso la persona que estaba presa en Gran Bretaña se le autorizó a volver a Libia, en fin. Y ahora nuevamente están reflotando el caso Lockerbie, digamos, desde distintas perspectivas, tratar de acercar a Muammar Gaddafi, ¿no? Viene bien el informe que acabamos de ver en otros sentidos también, como por ejemplo repasar qué es lo que pasa con otros gobiernos, con otras situaciones dentro de la región del mundo árabe. Cómo vemos que hay monarquías que han sido tradicionalmente monarquías que han sometido a sus pueblos, y de esas monarquías hoy Estados Unidos no habla. Hoy está hablando de Libia y caracteriza al régimen de Gaddafi como un régimen salvaje, régimen que somete a los pueblos y demás, cuando la verdad que la historia de Gaddafi y de Libia es bastante diferente a eso. En cambio, otros regímenes que son socios de Estados Unidos no son tratados con la misma vara, ¿no? No. Podríamos decir.